El objetivo de este audiovisual es generar el marco introductorio para el dictado del curso de televisión para electrotécnicos, estableciendo los puntos relevantes de la historia física y social de esta tecnología. Como metas secundarias, se busca establecer una nivelación de los conocimientos básicos, generar conceptos lo suficientemente amplios para que el estudiante pueda difundir sus conocimientos en ámbitos no técnicos de su vida cotidiana y recuperar de forma rápida clases perdidas al iniciar el año lectivo. Pocos inventos han alcanzado a ejercer tanta influencia sobre el público como la televisión. Las ciudades de todo el mundo fueron rápidamente invadidas por estos aparatos, y sus antenas proliferaron en los techos de las casas y edificios. Podemos recibir en nuestros hogares imágenes y sonidos desde una estación cercana o desde un remoto país, y aún desde lejanos planetas. Es un verdadero milagro. Inventada en la primera mitad de nuestro siglo, la televisión alcanzó difusión universal luego de la Segunda Guerra Mundial. Las comunicaciones a distancia, iniciadas en 1844 con el telégrafo, al que siguieron el teléfono, la telegrafía sin hilos y la radiofonía, logran con la TV un perfeccionamiento que pareciera no detenerse nunca. La televisión es otro de los muchos adelantos aportados por la electrónica, y también emplea ondas electromagnéticas para enviar a distancia sus imágenes y sonidos transformados en impulsos eléctricos. La electrónica se ocupa de estudiar el comportamiento de los electrones. Observemos este dibujo. Parece un satélite girando en su órbita, pero en realidad se trata de la representación de un átomo. Nota, un modelo, no una realidad. Una de las pequeñísimas partes de la que están formados todos los materiales conocidos. Aun siendo tan pequeño, todo átomo consta de dos partes. El núcleo, que a su vez está formado por el protón, 1, y el neutrón, 2, y el electrón, 3, que gira a su alrededor. El espacio restante es vacío. Hay también otros materiales cuyos átomos tienen varios protones, neutrones y electrones, como los que se muestran en los cuadros siguientes. El neutrón es eléctricamente neutro. El protón está cargado de electricidad positiva y el electrón de electricidad negativa. Cabe recordar que una carga positiva y una negativa se atraen. Sin embargo, aquí no. ¿Por qué? Simplemente porque los electrones giran a tal velocidad que contrarrestan la atracción, quedando solo la necesaria como para que no se escapen de su órbita. Ambas cargas son equivalentes y se neutralizan entre sí, logrando un equilibrio que hace que los átomos sean eléctricamente neutros. ¿Qué sucedía en las primeras experiencias con la electricidad realizada por los antiguos griegos? Simplemente que cuando un trozo de ámbar con un paño, por la acción del calor, el ámbar atraía electrones del paño y ambos elementos se frotaban. Dejaban de ser neutros. El ámbar, al ganar electrones, se cargaba de electricidad negativa. El paño, que los perdía, se cargaba de electricidad positiva. Entonces el ámbar y el paño se atraían. Muchos siglos después de las experiencias de los griegos, Alejandro Volta inventó la pila eléctrica en el año 1800, consiguiendo generar electricidad, no ya con frotación, sino mediante un procedimiento químico. Al sumergir dos placas, una de cobre y otra de zinc, en agua con gotas de ácido sulfúrico, algunos de los electrones del zinc son atraídos por la placa de cobre. Como las placas están unidas por un alambre conductor, circula por este una corriente eléctrica llevada por los electrones siguiendo un camino de ida y vuelta. Este camino se llama circuito eléctrico y está formado por un generador y un conductor.
En este caso, las placas y el ácido son el generador, llamado así porque el simple contacto de estos elementos es lo que genera químicamente la electricidad, y el alambre es el conductor. Para que la electricidad circule es necesario que el circuito esté conectado. Aquí, como uno de los alambres está libre, la lámpara no enciende. A la derecha, la lámpara se enciende cuando toca los dos alambres, porque ella pone en contacto el circuito y la electricidad comienza a circular. A mediados del siglo pasado, el físico inglés Faraday afirmó que una corriente eléctrica era la manifestación del paso de electrones por un conductor. A su vez, Edison hizo otra comprobación. Había inventado la lámpara eléctrica y, procurando mejorarla, porque la ampolla de vidrio se ennegrecía al calentarse el filamento, colocó en su interior una placa de metal conectada solo a uno de los polos del circuito. Cuando el filamento se calentó lo suficiente, el amperímetro, aparato que se usa para medir la electricidad, indicó que desde la placa llegaba una corriente eléctrica. ¿Cómo podía ser si la placa estaba conectada solamente al polo positivo? Había una explicación. Dentro de la lámpara en la que se había hecho el vacío, al calentarse el filamento se desprendían electrones negativos que, atraídos por la placa conectada al polo positivo, generaba una corriente eléctrica. Este descubrimiento daría origen a los tubos electrónicos. El físico inglés William Crookes hizo muchas experiencias con los tubos electrónicos y desarrolló uno en particular. El tubo de Crookes era una ampolla que tenía en sus extremos dos pequeñas placas de metal. Cuando se hacía llegar corriente eléctrica a las placas conectadas a los polos de una bobina, una extraña fluorescencia iluminaba el tubo. A la placa conectada al polo negativo se la llamó cátodo y de allí partía la radiación luminosa, llegando al ánodo, o sea, la placa conectada al polo positivo. Crookes siguió investigando las propiedades de esta radiación llamada más tarde rayos catódicos. Para comprobar si esta radiación estaba formada por pequeñas partículas en movimiento, colocó en el interior del tubo una liviana ruedita de paletas que apoyaban su eje en dos rieles. Luego de poner el cátodo y el ánodo y de hacer el vacío dentro de la ampolla, todo quedó listo para el ensayo. Al conectar la corriente, la ruedita comenzó a desplazarse, demostrando que los rayos estaban compuestos por partículas y que los objetos colocados en su camino, como la ruedita, proyectaban sombra. Al invertir los contactos, la ruedita volvió a desplazarse, pero en sentido contrario. Esta feliz experiencia alentó a Crookes a continuar con la investigación de los rayos catódicos, logrando luego hacer otra importante comprobación. Con el fin de que pudiera verse cómo se desplazaban las pequeñas partículas de los rayos catódicos, colocó dentro del tubo una lámina cubierta con sulfuro de zinc y cerca del cátodo un disco con una ranura pequeña para que sólo por ella pudieran pasar. Al hacer llegar corriente, las partículas atravesaban la ranura dirigiéndose desde el cátodo al ánodo, dibujando un destello fluorescente sobre la lámina, lo que hacía visible la dirección que seguían. Entonces Crookes se preguntó, ¿se podrá interrumpir o desviar la dirección que sigue el rayo catódico? Para comprobarlo, acercó un imán al tubo y pudo ver, por el destello que dibujaba la lámina, que las partículas negativas que partían del cátodo
se desviaban por la acción del campo magnético del imán, desviándolas a voluntad. Esta experiencia fue muy importante y deben recordarla porque el poder desviar los rayos catódicos posibilitó la invención de la televisión. Muchos investigadores trataron de encontrarle una aplicación práctica a los llamados tubos de Crookes. El profesor alemán Wilhelm Röntgen fue otro apasionado investigador de los rayos catódicos. En uno de sus ensayos, Röntgen cubrió con un cartón un tubo de Crookes para evitar que la luz que producía saliera al exterior. Pese a que el tubo estaba tapado sobre un papel que había cerca, se dibujó un trazo luminoso. El papel estaba cubierto con una sustancia química fluorescente. Eso demostraba que la radiación del tubo era capaz de atravesar en forma invisible el cartón opaco que lo cubría. Ese fenómeno desconocido hasta entonces hizo que Röntgen lo llamara en 1985 rayos X. Como los rayos X atravesaban con facilidad las sustancias blandas y eran capaces de registrarse en una placa fotográfica, pronto se encontró la manera de sacar radiografías al interior del cuerpo humano. La parte principal de un aparato de rayos X es un tubo de vacío donde el rayo de electrones 1, disparado por el cátodo 2, es apuntado hacia un blanco de material muy duro, llamado anticátodo 3. Al hacerle llegar una potente carga eléctrica, el cátodo dispara su rayo. Los electrones chocan contra el anticátodo desviándose en forma de un haz de rayos X, que son ondas electromagnéticas de muy corta longitud. El haz atraviesa fácilmente la piel y los tejidos, mientras que los huesos y músculos más duros le oponen resistencia. Este contraste es captado por la placa fotográfica donde queda registrado. Como la placa es un negativo, allí donde el haz de luz ha llegado con más intensidad, registra zonas oscuras, mientras que aparecen zonas claras donde llegó menos intensamente, de manera que el contraste destaca la parte que interesa ver. La cámara de rayos X, que fue una de las primeras aplicaciones prácticas de la electrónica, se convertiría en un auxiliar indispensable del diagnóstico médico.